A ver, ¿alguna vez han sentido que algo no encaja? Como si las cosas en el mundo o incluso dentro de uno mismo estuvieran, no sé, rotas. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia súper antigua que, increíblemente, nos da como un mapa para entender justo esa sensación. Para arrancar, vamos a lanzar 3 preguntas que la verdad nos tocan a todos. La primera, esta. ¿Por qué será que a veces escondemos partes de lo que somos, incluso, de la gente que más queremos? Segunda pregunta. ¿Por qué es tan, pero tan fácil apuntar con el dedo? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto decir, fue mi culpa, y en cambio buscamos a quién echarle el fardo? Y la última, que seguro les suena. ¿Por qué a veces la vida se siente como remar en dulce de leche? ¿No? El trabajo, las relaciones, todo se siente como una lucha constante, como ir cuesta arriba. Uno pensaría que estas son preguntas de ahora, del siglo XXI, ¿verdad? Pues lo interesante es que el patrón para entenderlas podría estar en una de las historias más viejas que existen. Sí, hoy nos vamos a clavar en Génesis capítulo 3. Ok. Para poder entender la ruptura, primero hay que ver cómo era todo antes. ¿Cuál era el plan original? ¿Cómo estaba diseñado el mundo al principio? Los capítulos justo antes de este nos pintan un cuadro, un mundo en total armonía. A ver, Génesis 1 nos habla de orden, de estructura, de que todo tenía un propósito. Y Génesis 2 se enfoca en la relación, en la conexión, en la unidad. O sea, era un diseño donde cada pieza encajaba a la perfección. Y de repente, todo se rompe. Pero ojo, la historia de cómo se rompe no es un caos sin sentido. No, para nada. Sigue un patrón súper claro, casi como una receta. Vamos a ver los pasos uno por uno. Muy bien, aquí está el desglose. El análisis de esta historia nos muestra 7 pasos clarísimos en este patrón. Primero, el engaño. Luego, la decisión. Después viene la vergüenza, que lleva a la separación. De ahí pasamos a la culpa, la consecuencia y, al final de todo, el exilio. Básicamente, esta es la anatomía de la fractura. Empecemos con el primer paso, el engaño. Y fíjense qué inteligente, qué sutil es. No llega y dice, Dios mintió. No, lanza una pregunta. ¿Así que Dios les dijo? Lo que hace es torcer un poquito las palabras, sembrar la duda sobre la intención de Dios. No busca una pelea de frente, busca crear confusión. Y aquí viene el corazón de la mentira. No van a morir. Primero, niega la consecuencia y después lanza la carnada, la promesa increíble. Van a ser como Dios. Y aquí está la clave. El problema empieza cuando la confianza se va de Dios y se pone en uno mismo, en esa idea de querer ser el centro de todo. Luego viene la decisión. Y no es una decisión simple, ¿eh? El texto nos muestra que la tentación fue total. Atacó por 3 frentes. Primero, lo físico. Se veía bueno para comer. Segundo, lo visual. Era agradable a la vista. Y tercero, la identidad. Era deseable para tener sabiduría. Un paquete completo. Y un detalle que no se nos puede pasar. Adán estaba ahí, calladito. Su silencio es una forma de participación. El resultado inmediato es la vergüenza. Y esto es súper importante. Por fuera, ellos seguían siendo los mismos, nada físico cambió, pero por dentro todo era diferente. Su propia percepción se hizo añicos. La desnudez, que antes era sinónimo de inocencia, de repente se convirtió en algo que causaba miedo e inseguridad. ¿Y esa vergüenza a qué lleva? A la separación. A esconderse, se ocultan de la misma presencia que antes era su fuente de paz. Y entonces viene la pregunta de Dios. ¿Dónde estás? Según este análisis, no es una pregunta para saber la ubicación, obviamente. Es más bien una invitación, una mano extendida para reconectar, una chance de volver, incluso después de haber metido la pata. Pero en vez de tomar esa mano, ¿qué hacen? Empieza el juego de echar culpas. El punto clave es este. Nadie asume su parte. Adán le echa la culpa a Eva y de pasadita a Dios, diciendo, la mujer que tú me diste. Luego Eva le echa la culpa a la serpiente. Es una cadena. Y así, justo así, es como se quiebran las relaciones. Y claro, esta cadenita de decisiones y culpas provoca un efecto dominó, las consecuencias. Pero no piensen que son castigos al azar, como sacados de un sombrero. No, están perfectamente conectadas con lo que hizo cada uno.
Miren qué interesante la simetría de todo esto. La serpiente, que engañó para ponerse por encima, ahora es condenada a arrastrarse. La mujer, ligada a la vida y a la relación, ahora va a sentir dolor y tensión justo ahí. Y el hombre, que tenía la tarea de trabajar la tierra, ahora va a encontrar puro cansancio y frustración en su labor, que al final termina en la muerte. Cada consecuencia es como un espejo de la falta. Pero esperen, porque la historia no se queda en este panorama tan oscuro. Justo cuando todo parece perdido, en medio del juicio y de la ruptura, aparece algo totalmente inesperado, un giro en la trama. Y es que, increíblemente, escondida dentro del mismo juicio, hay una promesa, hay un destello de esperanza. A ese elemento se le llama gracia, que es simplemente un regalo que nadie se ganó. Y en la historia aparece de dos maneras. Primero, como una promesa a futuro, que un día un descendiente de la mujer aplastará a la serpiente. Y segundo, como un acto de cuidado inmediato. Dios mismo les hace ropa para cubrirlos. Un acto, por cierto, que implica un sacrificio. Incluso la última consecuencia, el exilio, se puede leer como un acto de misericordia. Suena raro, ¿no? Pero la idea es que fue para impedir que se quedaran atrapados para siempre en ese estado roto. Es como una cirugía dolorosa para evitar un mal mayor, un juicio que, al mismo tiempo, protege. Ok, ya desmenuzamos la historia. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto, a nosotros qué? ¿De qué nos sirve hoy este patrón tan antiguo? Bueno, lo que hace esta historia es darnos un marco de referencia. Nos dice que el problema de fondo no es solo romper reglas, sino un asunto de confianza rota. Nos enseña que la vergüenza nos cambia por dentro, nos muestra que la fractura es total, con lo sagrado, con los demás y con nuestro entorno. Pero quizá lo más potente es la idea de que incluso en los peores momentos puede aparecer la gracia. Entonces, al final, la historia nos deja parados en medio de una tensión. Por un lado nos dice, sí, el mundo está roto, no funciona como debería, pero por otro lado nos asegura que no está abandonado. Y la pregunta que queda flotando en el aire es esa. ¿Qué significa vivir en ese espacio? ¿Cómo se vive sabiendo que el mundo está fracturado, pero que la esperanza no se ha perdido del todo?